Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Naina Sani. Sushil Sharma nació en India el 24 de enero de 1958 en el seno de una familia de clase media baja. Aunque la información sobre su entorno es escasa, se conoce que su papá, Indermani Sharma, era un funcionario bancario retirado. En 1978, cuando Sushil tenía alrededor de 20 años, la tragedia golpeó a los Sharma. Su hermano menor, quien era estudiante de primer año del Hindu College, falleció en un accidente de tránsito. Por su forma de ser, algunas personas recuerdan a Sushil como un individuo impetuoso y descarado. Siendo muy joven se interesó en la política, y desde su época universitaria, era conocido por su hábito de cortar los carteles de líderes estudiantiles rivales en el campus. Más tarde, incluso llevaba encima un revólver con licencia, y se dice que solía secuestrar a sus oponentes políticos. Con su carácter y métodos, Sushil dejó su huella en la política estudiantil de su ciudad, llegando a ser presidente del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Delhi en 1977. A partir de allí inició un meteórico ascenso, empujado en parte por la transición que en ese tiempo estaba atravesando el Congreso de la Juventud, organización a la cual pertenecía. Según reseñas de medios locales, los líderes principales del partido estaban abandonando un barco que aparentemente se hundía, y el liderazgo lo asumieron jóvenes agitadores encabezados por Sushil. Sus conexiones lo impulsaron al codiciado puesto de jefe de Congreso de la Juventud de Delhi en 1989. Se dice que Mukul Wasnik, entonces secretario de Estado de Deportes de la Unión y jefe del Congreso Juvenil de toda la India, recibió una llamada telefónica del alto mando del partido, ordenándole el nombramiento inmediato de Sushil como jefe de Delhi. Este fue otro movimiento político del joven, quien para ese momento ya había desarrollado estrechos vínculos con el poder local. Sushil era ambicioso, y en la arena política lo veían como un hombre sin escrúpulos. Son varios los hechos que le dieron esa fama. Uno de ellos ocurrió en 1991. En esa oportunidad, como su partido no se presentó a los comicios, amenazó con sabotear las elecciones si no lo sumaban a la boleta del partido del Congreso para el escaño de Nueva Delhi. Según reseñas de prensa, la persona a la que le hizo el insólito planteamiento fue a Rajiv Gandhi, primer ministro de la India entre 1984 y 1989. Rajiv enfureció y ordenó que lo expulsaran de inmediato, pero unas semanas más tarde, el conocido líder fue asesinado. Sushil, en cambio, siguió adelante recorriendo su camino en la política. En las elecciones a la Asamblea de Delhi en 1993, Sushil no logró el puesto al que aspiraba en las elecciones. Además, ese año fue destituido de su cargo en el partido, como resultado de los esfuerzos de uno de sus rivales más acérrimos, el jefe del Congreso de la Juventud India, Singh Bita. A pesar de estos reveses, Sushil siguió teniendo mucha influencia y también dinero. Según sus detractores,
mientras ejerció como jefe de su agrupación política en Delhi, se le permitió formar su propio comité del partido, y en una clara violación de las reglas, nombró a más de 300 miembros, quienes le entregaron importantes donaciones. Por si fuera poco, se dice que repartió favores a pequeños industriales y funcionarios gubernamentales, a cambio de una determinada tarifa. Además de influencia y recursos económicos, durante su ejercicio político, Sushil encontró a la mujer que se convertiría en su esposa. Se llamaba Naina Sahni. Al igual que él, se desenvolvía en el mundo parlamentario y tenía relaciones estrechas con muchos líderes políticos. Naina nació en India y procedía de un entorno similar al de Sushil. Desde joven se había involucrado en la política, aunque también tenía otros intereses, y antes de los 30 años había obtenido una licencia de piloto y abierto una boutique. A pesar de haber sido una figura pública, es poco lo que llegó a los medios sobre su familia. Se sabe que era hija de Jaswant Kaur y Sardan Singh, quien trabajaba en una fábrica de artillería. Naina era considerada una persona franca y confiada. Era una mujer que, teniendo en cuenta la cultura de su país, resaltó desde joven porque no parecía del tipo que se dejaría dominar por un marido. En su juventud, Naina estudió en Shyama Prasad Mukherjee College, en Delhi, y entre sus logros estaba el haber sido coordinadora de niñas de la Unión Nacional de Estudiantes de la India. Aunque, como dijimos, se relacionó con la política desde muy joven, en determinado momento decidió apartarse por un tiempo de esa actividad para obtener su licencia de piloto. Sin embargo, pronto volvió al ruedo y en 1989 se unió al Congreso de la Juventud de Delhi como secretaria general. Al principio, Naina solía visitar a Sushil en la oficina del Congreso de la Juventud en Nueva Delhi, pero las visitas se hicieron más frecuentes cuando él adquirió un departamento en el área de Mandir Magh. Más adelante, Sushil y Naina se casaron, aunque él quiso mantener la unión en secreto. Según él mismo les habría comentado a sus amigos, solo reconocería el matrimonio cuando se convirtiera en algo. Aparentemente la decisión no fue bien recibida por su esposa. Esa nueva etapa de su relación había comenzado con mal pie, y la situación, lejos de mejorar, se fue deteriorando. Informes de medios refieren que el hombre dudaba constantemente de su pareja, y sus relaciones íntimas comenzaron a tener problemas. Las tensiones abarcaron cada vez más espacio en la vida de la pareja. La situación escaló a tal punto que Naina incluso intentó dejar a su cónyuge y mudarse a Australia con la ayuda de su amigo Matlub Karim. Sushil comenzó a sospechar que Naina tenía una aventura con Matlub, lo que motivó varias peleas. Él golpeaba a su esposa regularmente y la espiaba a través de un hombre que trabajaba para ella en su hogar. Después de 3 años de un matrimonio secreto y tenso, el 2 de julio de 1995, Sushil llegó a su apartamento de Mandir Magh y encontró a Naina tomando alcohol mientras conversaba por teléfono con alguien. Al ver a su esposo, presa del pánico, ella finalizó la llamada. La reacción de Naina despertó las sospechas de Sushil, por lo que le preguntó con quién estaba conversando. Ella le dijo que era un familiar, pero en su convicción de que estaba siendo engañado, él tomó el teléfono y marcó el último número registrado. En breve descubriría que al otro lado de la línea se encontraba Matlub. Sushil estaba fuera de control. Lleno de ira, sacó su revólver con licencia y le disparó 3 veces a su esposa. 2 de las balas alcanzaron su cabeza y su cuello, mientras que la tercera impactó el equipo de aire acondicionado. Naina murió en el acto.
Lo que Sushil hizo a continuación convirtió el vil asesinato de la joven lideresa política en un crimen grotesco. El hombre envolvió a su esposa con una sábana y la colocó en su auto. Primero quiso deshacerse del cuerpo en el río Yamuna. Sin embargo, el puente estaba lleno de autos y de potenciales testigos oculares, así que desistió. Fue entonces cuando se dirigió hacia el centro de la ciudad de Delhi en dirección al restaurante Vajilla, del cual su amigo Keshav Kumar era gerente, a quien le pidió ayuda para desaparecer la evidencia. A pedido de Sushil, el hombre cerró el restaurante y envió al personal a su casa. Luego el homicida le ordenó a Keshav que consiguiera una bolsa de yute para poder colocar adentro el cadáver de Naina, que permanecía envuelto en una sábana en el asiento trasero del auto. Como no lo lograron introducir en la bolsa, optaron por trasladarlo con la ayuda de una lona. Hay distintas versiones sobre lo que ocurrió a continuación. Por un lado, se dice que mientras Keshav montaba guardia, Sushil cortó el cuerpo y luego lo arrojó a un horno de barro conocido como tandoor. Sin embargo, según documentos oficiales que hacen referencia a la autopsia, no se podía asegurar que hubiera tenido lugar un descuartizamiento. Lo que nadie pone en duda es el intento de incinerar a la víctima para borrar toda evidencia. Para lograrlo, los dos hombres formaron una pira con madera y material de propaganda del partido. La cantidad de fuego y humo que produjo la hoguera atrajo la atención del agente de policía Ahmed Nasir Kunju, quien estaba patrullando la zona y decidió acercarse al lugar. Sushil lo interceptó y se apresuró a decir que estaban quemando viejos carteles electorales, luego de lo cual el oficial se retiró. Sin embargo, al escuchar que una vendedora de verduras cercana gritaba «¡Fuego!», el uniformado regresó y saltó la pared del restaurante. En el interior encontró a Sushil y Keshav avivando un fuego inusualmente grande sobre el tandoor. El agente notó un olor acre y, al aproximarse, vio un torso humano. Sin perder tiempo apagó las llamas y un cuerpo carbonizado apareció ante sus ojos. Presa del pánico, Sushil logró huir antes de que llegaran refuerzos policiales, mientras que Keshav fue atrapado de inmediato. Al revisar la ropa del gerente, los peritos encontraron manchas de sangre, algo que lo vinculaba con la manipulación del cadáver de Naina. Como parte de las investigaciones del caso, que quedó a cargo del agente Maxwell Pereira, el 4 de julio, la policía procedió al allanamiento del apartamento que compartían la víctima y el sospechoso. Allí se recuperaron 5 casquillos de proyectiles calibre 32 y una bala de plomo del mismo calibre que más adelante los expertos en balística comprobaron que habían sido disparados con el revólver Arminus calibre 32, propiedad de Sushil. Los peritos también descubrieron algunos artículos manchados de sangre que resultó ser del mismo grupo sanguíneo de Naina. Una primera autopsia estableció que la mujer murió por sangrado excesivo, lo que indicaba que probablemente estaba inconsciente cuando la diseccionaron. También se estableció que tenía alcohol en el estómago. Ese primer examen post-mortem no pudo concluir de forma indiscutible si el cuerpo había sido cortado en pedazos. Por esa razón, unos meses después, la policía de Delhi solicitó una segunda autopsia más exhaustiva. Esta fue realizada por un equipo de 3 médicos y arrojó que Naina había recibido 2 impactos de bala, lo que refutaba los hallazgos del primer informe. Para llegar a esa conclusión, los médicos tomaron una radiografía y detectaron evidencia de 2 heridas de bala, una en el cuello y otra en la cabeza. Producto de su evaluación, los expertos afirmaron que fue esa última herida la que le produjo la muerte. Otro dato aportado por los forenses permitía concluir que las quemaduras que presentaba la víctima se habían producido luego de su deceso,
Este segundo informe tampoco pudo esclarecer si el cuerpo había sido sometido a la acción de un objeto cortante, o si la dislocación que presentaba fue producto de la acción del fuego. Por otra parte, como los restos se encontraban carbonizados, para poder confirmar la identidad de la víctima, las autoridades tuvieron que recurrir a la realización de pruebas de ADN. Al comparar las muestras de sangre de los padres de Naina con las de la víctima, los científicos determinaron sin lugar a dudas que se trataba de la esposa de Sushil. En este punto vale la pena comentar que, según se dijo, el caso de Naina hizo historia en India por haber sido el primero en el que se usaron pruebas de ADN y en el que se recurrió a una segunda autopsia para establecer la culpabilidad del acusado. Volvamos ahora sobre los pasos de Sushil, quien, como dijimos, se escabulló del restaurante antes de que la policía pudiera detenerlo. Sin embargo, sus esfuerzos por evadir la justicia no dieron resultado. Cuando fue capturado el 10 de julio de 1995, Sushil dijo que no sabía nada del asesinato porque había salido de su casa en una peregrinación el mismo domingo 2 de julio a las 11 de la mañana en un taxi solicitado por Naina. De acuerdo con su relato, se dirigió a Ajmer y luego a Jaipur. Dijo que no sabía qué templo visitó porque era tarde en la noche. Siguiendo con su historia, Sushil explicó que luego viajó por aire a Bombay en un vuelo de Modiloft y que tenía un talón de boletos para comprobarlo. Posteriormente viajó de Bombay a Madrás en un vuelo de Jet Airways. Allí habría escuchado por primera vez que estaba implicado en el asesinato de Naina. Entonces, según dijo, contrató a un abogado de apellido Anantanarayanan, quien solicitó una fianza provisional, gracias a la cual defensor y cliente habrían viajado a Tirupati en automóvil para visitar un templo. Sushil agregó que cuando los dos regresaron a Madrás, un tribunal superior había anulado la fianza concedida, de modo que se dirigieron a Bangalore para entregarse. Al declarar ante la policía, el sospechoso culpó a su rival político, Singh Vita, de tramar una conspiración política en su contra, aunque finalmente admitió haber matado a su esposa. Según análisis de medios indios, la publicidad que obtuvo el caso no podría haber llegado en peor momento para el Congreso. El escándalo estalló cuando faltaban 9 meses para las elecciones generales, por lo que era de esperarse que el partido fuera derrotado. Se sostiene que la polémica que siguió al asesinato de Naina humilló al partido político dominante del país. El 9 de mayo de 1996, el Tribunal de Primera Instancia formuló cargos contra Sushil y Keshav, dando inicio a un juicio que se prolongó durante 8 años. El 7 de noviembre de 2003, el juez dio a conocer el fallo. Sushil Sharma fue sentenciado a la pena de muerte, mientras que a Keshav Kumar se le impusieron 7 años de prisión rigurosa. La defensa de Sushil apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Delhi, instancia en la que no encontró piedad. El 19 de febrero de 2007, se dio a conocer el fallo que confirmó la decisión adoptada por el Tribunal de Primera Instancia. En el escrito, el juez expresó que las personas como el apelante, que están ebrias de poder y no valoran la vida humana, son una amenaza para la sociedad en general y no merecen piedad. Asimismo, manifestó que el crimen cometido había sido tan abominable y cobarde que no imponerle la pena de muerte hubiera sido una burla a la justicia. En 2013, Sushil llevó el caso al Tribunal Supremo, instancia que redujo su pena a cadena perpetua. El Supremo consideró que como no se pudo demostrar que el demandante hubiera cortado el cuerpo de su esposa tras darle muerte, no se aplicaban los criterios necesarios para imponer la pena máxima. La Corte Suprema también concluyó que Sushil asesinó porque amaba a Naina
y era un esposo posesivo. Agregó que el crimen fue el resultado de una relación personal tensa. Otros elementos tomados en cuenta para la mitigación del caso fueron la falta de antecedentes penales del reo y las posibilidades que tenía de reformarse. Mientras cumplía su condena, el prisionero estuvo a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas de la prisión. Interactuó con las familias que iban a visitar a sus parientes encarcelados y fue nombrado líder de un equipo de prisioneros bien disciplinados a quienes se les permitió deambular por diferentes penitenciarías para ayudar a las familias de los internos. También ayudaba a los presos con sus casos legales. En septiembre de 2015, el exlíder político recibió el beneficio de la libertad condicional por parte del Tribunal Superior de Delhi. Al dar a conocer la medida, el tribunal explicó que Sushil permanecería fuera de la cárcel hasta que se conociera el resultado de un recurso introducido por la defensa para su liberación prematura. Finalmente, el 21 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Delhi ordenó la liberación inmediata de Sushil Sharma en respuesta a los argumentos de su abogado, quien alegó que su defendido, que pronto iba a cumplir 60 años, no tenía antecedentes penales y había demostrado un comportamiento ejemplar durante su estadía en prisión. En distintas declaraciones a los medios, Sushil dijo que un enfado de 1 minuto le costó 21 años. Agregó que si no hubiera sido tan posesivo, no habría matado a su esposa, a quien todavía extrañaba. Con respecto a su tiempo en prisión, confesó que en un primer momento pensó en acabar con su vida, pero luego se refugió en la espiritualidad para recomponer su alma. En esa misma línea, aseguró que todo lo negativo se había perdido en el proceso y que quería hacer algo por la sociedad. También comentó que deseaba brindar asesoramiento a las parejas antes de que comiencen a convivir, para que tomen conciencia de las consecuencias de esa decisión. Al respecto, expresó que nadie mejor que él sabía lo necesario que era una correcta preparación para la vida en matrimonio. Agregó que cuando miraba hacia atrás, se daba cuenta de que fue su naturaleza posesiva lo que significó el fin de su relación matrimonial. Reconoció que por su error, una persona perdió la vida, y la suya fue similar a la muerte. El exconvicto también reflexionó sobre el dolor que les causó a sus padres, quienes años antes del crimen habían enfrentado la tragedia de perder a su hijo en un accidente. El hombre anunció que se dedicaría a servir a sus ancianos padres, que tanto habían sufrido por sus errores. El asesinato de Naina Sani sacudió la conciencia del país donde ocurrió y puso de rodillas a un gobierno, según lo afirmado por el agente a cargo del caso, Maxwell Pereira, en su libro titulado El asesinato de Tandor. Han pasado casi 3 décadas desde que tuvo lugar la muerte de Naina, y lamentablemente, todos los días siguen apareciendo nuevos casos de feminicidio en todo el mundo. Según cifras de 2021 publicadas por la ONU, alrededor de 45,000 mujeres y niñas perdieron la vida en ese año en manos de sus parejas o de algún miembro de su familia. Este número, que en opinión de las autoridades se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, demuestra lo mucho que queda por hacer para acabar con este flagelo. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!